Bienvenidos correlones al circuito de Fujimi Kaido. Estamos de vuelta en la serie aniversario y en esta oportunidad con una configuración de tuneo más poderosa. En el video anterior yo les compartí una configuración de este mismo coche usando su motor de serie y con supercargador o sobrealimentador de desplazamiento positivo que le da un desempeño fenomenal en este circuito. En esta oportunidad decidí reemplazar ese supercargador por un turbo doble, buscando un poco más de potencia. Y aunque ha aumentado el peso del coche, se supone que no debería sacrificar tantos puntos de maniobrabilidad, lo suficiente como para poder escalar posiciones. Vamos a ver si lo conseguimos y qué tan lejos podemos llegar, a ver si podemos entrar en el podio. Cuidadito, que ya sabes cómo se pone la gente aquí entre la falta de experiencia y la cantidad de coches con maniobrabilidad limitada, pues sin duda es muy complicado poder ascender. Aún así logro sortear el tráfico y entro en la novena plaza. Uy, cuidadito que me voy un poco largo. También se complica un poco la experiencia porque el asfalto está mojado y noté que varios pilotos o varios jugadores de esta parrilla están tratando de hacer el recorrido con el compuesto blando y lamentablemente no funciona, porque si el asfalto ya tiene agua, lo ideal siempre es usar el compuesto de lluvia por obvias razones. Y se siente un poco más pesado en la rotación el coche, tanto por el incremento de peso como por el tema del asfalto mojado. Pero lo cierto es que seguimos batallando, buscando espacio, buscando tracción. Sí siento que la diferencia es notoria en cuanto a la soltura del coche, porque ahora tengo más aceleración en la salida de las curvas, pero se me complica un poco el ataque, a pesar de que estoy anticipando bien. Y los coches más ligeros siempre van a tener un poquito más de ventaja, como puedes ver aquí en mi costado izquierdo, que el que me sigue acompañando, Gabas Moura, y el otro corredor también en los Honda NSX. Usar el kit de carrocería con el ensanchamiento de la carrocería de los neumáticos es evidente que ayuda muchísimo en Fujimi Kaido, porque le da mucha más estabilidad al coche. Aunque también es cierto que le agrega un poco de peso, que no está mal agregarle peso a los coches, porque de esa manera se siente más estable. Recuerda que mientras más ligero, más versátil, pero también más frágil a la hora de girar, porque puede hacer un derrape incontrolado y muy difícil de gestionar con el acelerador. Mira qué belleza de transferencia, piso a fondo. Supero al compañero justo en la salida del túnel. Allí fue estrecho, me quedó poco espacio, pero lo conseguimos. Y con eso escalo a la sexta plaza detrás de Sitting on Dobbs 493. También en otro Honda que está peleándose con el Audi. Trata de atacar por fuera. Yo me voy un poco largo en la rotación. Uy, ahí me asomaron una trompa. Y estaba un poco peligroso allí, Cuidado con el Audi, que tiene dificultades. Piso a fondo, salgo con buen impulso allí derrapando y le puse la cola en la nariz al otro corredor. Menos mal que no fue grave, me salvo de la penalización. Ahora sí empieza la transferencia. Estoy ya metido en la cuarta plaza, muy cerca del podio. Vamos a ver si logramos alcanzar al compañero Kanchaf John 72, que va penalizado con medio segundo. Creo que él está usando una configuración mucho más versátil, más suave, porque no está fácil poderle alcanzar o descontar tiempo. Lo tengo pegado a 2.2 y de hecho está consiguiendo un gap más amplio. Vamos a ver si podemos estrechar esta distancia y poder superarlo también. Ya sabes, Fujimi Kaido es un reto fenomenal que se disfruta muchísimo, sobre todo cuando tienes un coche que tiene las capacidades para poder gestionar las curvas más complicadas. Aquí regresa Octime Attack o Q-Time Attack, que me está presionando y ya me ha dado varios toques en la parte posterior, que hay que tener mucho cuidado porque el tipo creo que no tiene buenas intenciones, o no sé si es que está tratando como de dominar el coche y en su afán por superar el mío pues se está presionando de más y no frena con suficiente anticipación, y por eso los contactos. Eso es algo que también puede pasar, es decir, en Forza no, y en cualquier juego de coches nunca se está exento de tener contacto. Mira cómo me voy despegando allí usando toda la aceleración del turbo doble. Le saco una ventaja importante en la recta, eso es buena noticia, eso quiere decir que sí,
que mis planes hasta ahora funcionan. Pero cuando entramos en el sector de las curvas, allí se vuelve a acercar Time Attack. Mientras que Doc Muncher es el que está a tiro de rebase en la tercera plaza, porque también fue superado por el otro corredor. Vamos a ver qué pasa ahora en el giro. Y Time Attack nuevamente se impacta conmigo. El sistema me puso en transparente para evitar así una colisión mayor. Creo que lo hizo a tiempo, porque si no me hubiese podido derrapar. Salimos nuevamente, allí hubo otro contacto con el muro, le dejé un recuerdito de pintura. Cuidadito aquí en este sector, en la transferencia, que viene un descenso y un hundimiento. Logro avanzar sin problemas. El peso sin duda está ayudando muchísimo, porque se siente mucho más estable en la suspensión el coche. Recuerda que ya estamos llegando al sector del descenso, donde se va a ampliar la vía, se va a ampliar el asfalto, mientras que Doc Muncher 8612 sigue teniendo dificultades. Ahí se va contra el muro de contención, comete errores, no sabe anticipar las curvas y eso me está beneficiando. Creo que si esto sigue así, en cualquier momento voy a poder superarlo y meterme en el podio. Hoy regresa Time Attack, asomándome la trompa. Cuidadito que hoy otro contacto aquí sería extremadamente peligroso. Menos mal que allí pude rotar y corregir al mismo tiempo, porque si no creo que me hubiese ido también, me hubiese derrapado muy feo allí. Y mira como Doc Muncher está perdiendo ritmo, está perdiendo velocidad, así que me estoy acercando rápido. Vamos a ver si me puedo meter en la estela. Esto pinta muy bien, mira cómo se le derrapa el coche. Y vuelve otra vez Time Attack. Qué presión me está poniendo. Que ya lleva un segundo en contra. Eso quiere decir que ya no parece accidental. No sé qué opinan ustedes. Déjenme en la caja de comentarios si ustedes creen que Time Attack lo está haciendo a propósito o si es que es un tema de problemas de frenado. Uy, ¿qué pasó más adelante? Que vemos a otro coche que aparece de la nada. Creo que tuvo algún tipo de problema. Parece que se chocó o algo así. Y aquí estamos viendo la cámara de Camshaft John 72 en el momento cuando entra en el túnel y pierde adherencia. Se da durísimo contra el borde, que es lo que les vengo diciendo, que hay que frenar, hay que anticipar ese cambio de altura. Y se colió, se derrapó y perdió allí mucha ventaja cuando estaba a punto de conseguir una ventaja importante con el otro coche. Y está perdiendo con nosotros muchísimo rendimiento. Camshaft John es el que aparece. Perdió la posición con el otro corredor que lo había superado, de hecho, más atrás. Y parece que tuvo un accidente en el túnel. Se los dije, ¿se acuerdan que ya lo habíamos hablado? Que hay que tener mucho cuidado en la entrada del túnel, justo en el descenso, porque si no frenas con anticipación, por más y que llevas buen impulso, te puedes llevar una mala sorpresa. Justo en la salida te puedes ir directo al muro y eso sí te complicaría totalmente la carrera, como le sucedió a Camshaft. Y sin embargo, logró superar nuevamente a Doc Muncher 8612 y regresa a la segunda plaza. El líder no está muy lejos, está a 6.2. Pero bueno, va a ser ya muy difícil poderlo alcanzar en este punto de la carrera, a no ser de que él también cometa algún error garrafal. Ahí le hizo un contacto Muncher, que frenó mucho antes. Y bueno, aunque creo que también me ayudó un poco ese contacto, porque creo que a mí también se me fue un poco la anticipación y entré demasiado fuerte en esa curva. Se me olvida que estoy conduciendo en pavimento mojado y eso hace que el ritmo sea muy diferente. Y Muncher se va a lo más alto y hace un wild riding, y lo vuelve a hacer aquí en el otro extremo del túnel. Eso hace que pierda velocidad porque quedó atascado allí en el roce y le superamos con buen impulso. Pero ahora tengo que corregir. El coche aquí en este punto sí se siente muy bien en la recta, en el descenso, pero cuando entramos en las curvas sí estoy notando el peso. ¡Uy! Mira cómo se puso en transparente. Muncher venía con todo a impactarme. Esas son malas noticias. En este punto de la carrera regresa el ataque. Muncher se está poniendo belicoso, así que voy a tener que defenderme y lo voy a arrastrar. Aquí lo mando contra el muro. Ya no queda de otra y regresa Time Attack también con la mala intención de ponerme a trompear. Muncher recibe una penalización y cruzamos la meta y le arrebato el podio.
Sí, señor, por esa mala intención. El karma lo castiga y le arrebato un lugar entre los 3 mejores pilotos del circuito. Por él no se lo merecía, sin duda, y él perdió 3 posiciones. Te dejo en la descripción del video los detalles mecánicos y de tuneo por si lo quieres probar. Me parece que es un coche que se porta muy bien y por supuesto con la incorporación del turbo doble, ahora es más rápido y más poderoso.